¡Bravo! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Spalding the Podcast en un episodio más para hablar de fútbol flag. Y bueno, hoy la verdad es que posiblemente ustedes ya lo están viendo en pantalla. Miras internacionales, aquí tengo dos generaciones de fútbol flag que entienden perfecto este deporte. Y la verdad lo que queremos hacer en este programa prácticamente es hablar de ese momento decisivo cuando recibes un pase, incluso en el baloncesto, cuando vas colando, cuando te dan un pase, cuando cortas. Ese momento en el que te enfrentas a un 1-1, el famosísimo duelo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Me siento con las habilidades necesarias como jugador para hacerlo. Tengo toda la aptitud física, pero me falta creatividad. ¿Y por qué es importante que haya un desarrollo de un 1-1 o un 1 versus 1? Y para eso está con nosotros Alex Snell y también está con nosotros Said Salazar. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Un aplauso. ¡Aplauso, aplauso! Amigo, Mi Alex. pues muchas gracias por la invitación Mi bro. y estamos muy felices de estar aquí. El tema está muy padre y es algo de lo que vamos a hablar, pues con mucho conocimiento, ¿verdad, Said? Ya tenemos un par de añitos en esta posición. Algo podemos compartir a la comunidad. Ligeramente. Oye, y hablando de eso, yo sé que pues toda la comunidad de Tocho perfectamente los ubica, pero recordando que justamente Spalding este año lanza balones de fútbol americano. En este caso también lo usamos para flag, también lanzamos balones de fútbol, soccer y también de voleibol de playa. Hay muchas comunidades reunidas hoy aquí para todos ustedes. Por favor, ayúdenme un poco con su currículum, porque si no se nos va todo el programa entre cada uno. Entonces, ¿quién quiere empezar con su pequeño currículum de trayectoria? Pues mira, yo empecé a jugar desde los 4 años. Uh-huh. Tengo ya 22 años jugando este deporte. Es algo que a mí me apasiona muchísimo. Para mí es una forma de expresión. Y he tenido la fortuna de representar a la selección nacional 5 veces. También he sido el seleccionado más joven en la historia de la federación. Yeah. Mi primera selección fue a los 16. He podido jugar en China, Estados Unidos, Colombia, Francia, Alemania. Y además, hoy en día, pues impartimos tanto Said como yo esta parte de ser receptor de alto nivel, Uh-huh. que es algo que estamos muy orgullosos que tenemos una escuela de receptores a nivel global. Y pues nada, es algo que estamos difundiendo, promoviendo no solamente el deporte, sino cómo podemos crecer como personas a través de lo que nos apasiona, ¿no? Wow. Oye, de hecho, esta medalla es de. Es una medalla de bronce que estoy muy orgulloso de tenerla aquí con ustedes para que la puedan ver. La gané en el Mundial de Harbin, China, en el 2016 y fue una medalla que ganamos contra Japón y Uh-huh. pues es una de las cosas que más orgullo me dan en mi carrera. Wow, mi Alex. Y bueno, Said. Y por acá, bueno, no me sé mi currículum de memoria, pero me ayudó mucho Alex a compartir un poco. Pues mira, me identifico mucho con Alex y por eso estamos creando esto de receptor de alto nivel, este proyecto. Empecé también muy niño, a los 4 o 5 años ya empecé en los campos. Realmente a mí el fútbol me eligió porque mi hermano eligió el fútbol y ya sabes, el Okay, chiquillo sí, sí. siempre tiene que ir. Y de ahí a la fecha, pues te podría decir que sí he sido selección nacional. Un par de ocasiones, diría que como unas 8 ocasiones entre equipado y flag. Okay. Mi última participación en los World Games en 2022, ahí decidí, pues, ya pasar a hacer esto un poco más, dejar la parte del juego y empezar como pues, a promover, a dar un poco a la comunidad de lo que yo sé. Uh-huh. Em, en cuanto a mi currículum como entrenador, te podría decir que pues me fui a Europa a vivir, a promover el flag football. Esa fue la razón por la que me fui. Fui coordinador defensivo de Francia y ahora soy el head coach del equipo de Alemania rumbo a los Ah, Juegos Olímpicos. La próxima Copa del Mundo es allá en Alemania, están invitados, espero verlos por allá. gracias. Sí. Alguien del Ah, equipo de Spalding por allá, nos vemos en Düsseldorf el 13 de agosto. Y ya. curiosamente me toca México en la fase de Sí. grupos. Entonces, Sí, sí, sí. ya hay dos razones por las cuales nos pueden visitar. Y pues bueno, si quieres más adelante vamos Claro, platicando claro. de todo lo que hemos vivido en este deporte. Sí. Oye, increíble. La verdad es que para mí y para la marca, para Spalding, es todo un orgullo estar con seleccionados nacionales, ¿no? Quizá hoy moviéndose a otras selecciones, quizá ya, como decíamos al principio, diferentes generaciones, pero entendiendo un mismo punto específicamente en este 1-1. Pero antes de empezar, quiero preguntarles, porque no sé si tengo bien la semblanza. ¿Alguno de ustedes es quien no ha probado las enchiladas o me lo pasaron mal? ¿Quién es? Yo. ¿Por qué no has probado enchiladas, mi Nunca, Alex? no, es que mira, yo soy alguien muy visual Ajá. y pues a mi familia le encanta, a todo mundo le encantan las enchiladas, ¿no?
pero no, o sea, yo las veo y te lo juro que no se me antojan, pero ¿Qué siempre que pasa en lo las digo, enchiladas? Ah, No te lo no, creo. no, nunca las he probado y no pienso probarlas. No te lo ok, creo, no te lo creo. Se Fíjate, lo juro. yo ¿verdad? cada que llego a México, digo, casi siempre, desde que me fui, casi siempre vengo en Navidad, pues cuando paso ese tiempo con la familia, y lo primerito que hago, así, voy llegando al aeropuerto y lo primerito que hago es ir a mi casa, bueno, a la casa Ujú. de mi mamá, y ya están listas mis enchiladitas verdes con cebolla, con Sí, quesito, claro, con ¿no? crema. No, yo amo las Sí. enchiladas, Ok. amo Oye, las enchiladas. lo mismo con la versión en chilaquiles, cortada, tampoco. No, es que por ejemplo, chilaquiles sí lo como, pero nada más rojos. O sea, es que yo soy muy así como, Sí, soy, las soy raro texturas, para ¿no? comer, Ok, soy raro, ok. sí, sí, sí. Por ejemplo, Es- no como cebolla. también es picky, ¿no? Con Sí, sí, ciertas sí. Sí, cebolla tampoco. Ok. Oye, y bueno, de este lado, creo que entonces sí me lo pasaron bien. ¿Practicaste 3 años ballet? no, sí, también soy yo. También eres tú. Ese es Alex Sí, también yo también. O sea, practiqué tres entonces no años ballet. enchiladas y ballet. Sí, ¿Y sí. ballet por qué fue? Lo que pasa es que mis papás, desde que yo estoy muy chico, Ujú. les gustó esta parte de que no solamente pudiera crecer en un deporte, sino que pudiera hacer diferentes disciplinas. Ok. Y eso fíjate que me ayudó a mí mucho, no solamente a tener mayor coordinación, a tener mayor control de mi cuerpo, la parte del ballet, la gimnasia, también soy cinta negra en taekwondo. O sea, son deportes que me ayudaron a mi formación, pero llegó un punto en el que ya decídete por uno porque pues ya estás en ese momento Claro, sí, de sí. despegue y fue que me decidí por el fútbol americano. Pero a mí me encantaba el ballet, me encantaba la gimnasia, siempre me ha encantado el deporte y es una recomendación para todos, ¿no? Que no nada más en su formación puedan hacer una disciplina, sino que puedan hacer varias. Eso les va a ayudar a entender mejor su cuerpo y a poder ser mejor en lo que quieran. Ok. En este caso, entonces, Definitivamente. tú sí comes enchiladas. Y oye, ¿bailas? Yo bailo y bailo muy bien. Ah, sí. Ah, no te creas. O sea, No, pero sí he practicado otros deportes, fíjate. En algún punto, ahorita veo el baloncito de ujú. aquí que tenemos enfrente, pero pues digo, Spalding tal cual la marca es pues la marca la que es referente en el básquetbol. Sí, Yo fui completamente. costeño allá por el árbol de la noche triste. Sí, En claro, algún punto con me los tocó, costeños. sí, los costeños. Los conozco En bien. algún punto me tocó Duros. decidir entre fútbol americano Ujú, y básquetbol. Ujú, Ya por ahí por la secundaria era o te vas al Tec de Toluca de básquetbol o pues sigues en el fútbol americano. ujú. Creo que tomé la buena decisión. ujú. Y pues amo los deportes. También he jugado ahí, estuve en la prepa 4 estuve jugando un poco voleibol. Cuatrero. Y fíjate que ahorita que menciona Alex que practicó ballet, no es el primer jugador receptor destacado que conozco que practica ballet o gimnasia. Ujú. Y eso habla mucho de que cuando tú estás justo en el match uno contra uno, pues tú debes de tener la capacidad de separarte o de controlar tu cuerpo. Entonces yo creo que por Sí. eso Alex tiene Ujú. muy desarrollada esta parte. Sí, o sea, en esta parte del uno contra uno, como receptores, nosotros no controlamos el cómo llegan las situaciones, porque dependes de cómo te lanza el coreback, de la velocidad del balón, de cómo venga el defensivo. Entonces, el reaccionar en esos instantes de cómo saltas, cómo giras, cómo caes, el que no se te vaya el balón por meter las manos al caer, los dos pies para no salirte, todo ese tipo de cosas, te necesitas entender muy bien tu cuerpo y cómo reaccionar en el momento y tener tantas disciplinas te ayuda, ¿no? Sí, Ok, definitivamente. perfecto. Oye, increíble que hayas jugado básquetbol. Pues bueno, primero le vamos a decir a toda nuestra gente que ya nos está viendo que nos mande unas enchiladas, ¿no? Para que las prueben. Y bueno, qué padre que jugaste ahí en Costeño. Es un equipo muy duro. Actualmente siguen siendo muy duros, o sea, específicamente son muy duros. Ahí con los coaches, les mandamos un saludo que por ahí los hemos tenido alguna vez. Oigan, en este desarrollo de pues de este proceso, entrenamiento, evento, tipo de juego que es un 1-1, pero siendo el fútbol americano y el flag, que dependes tanto de tu equipo, ¿en qué momento creen que expones al jugador al 1-1? O sea, ¿en qué momento sí vale la pena decirle a los jugadores que sí es un juego en equipo, pero que el 1-1 te va a sacar adelante? Cuéntenme. Mira, sabemos que tanto el flag como el fútbol es un deporte en conjunto, Ujú, ¿no? Es un trabajo Ujú. en equipo, dependes del trabajo de tu compañero para ser exitoso o para tener el resultado esperado. ujú, Pero al final, y esto lo veo yo mucho con los alemanes, incluso yo es una filosofía de vida mía, que la aprendí de un mentor, que es, y así como lo aplicas en la vida, lo aplicas en el fútbol, que es siempre estar un paso adelante. O sea, cuando tú tienes un match uno contra uno y estamos aquí pegaditos, digo, ujú, tú sabes que esta es una buena cobertura. Literalmente esta es la perfecta cobertura de tu parte. Pero yo con ese desplaza. movimiento y un paso, ya creé la separación Ujú. para hacer
el catch, ¿no? Y eso no quiere decir que no seas un buen corner o un buen safety, pero al final ese match uno contra uno, tú sepas la jugada, sepas la ruta, sepas lo que viene, hiciste tu trabajo de scout, tu coach te dice, bien esta jugada, al final el match siempre va a ser uno contra uno. ¿Cómo te puedes separar uno contra uno? Pues con técnica o al final también el size, ¿no? O las capacidades atléticas de Claro. el famoso highest point. A Ujú. nosotros los receptores nos enseñan eso desde chiquillos. Busca el balón en el punto más alto. Y ahí ya también entran otros factores de tu vertical, tu altura, el cómo usas tu cuerpo, ¿no? Yo soy más delgado, pero tengo, por ejemplo, un centro, su radio de catching es muy amplio porque usa su cuerpo. Ah, No solo usa el vertical para saltar o no solo usa la velocidad para separarse, sino es usar el cuerpo y buscar que el balón esté lejos del ujú. defensivo usando su cuerpo. Ah, Entonces hay muchas cosas Muchos factores. interesantes en el sí, uno contra uno. No es nada más correr rutas, que correr rutas, por supuesto, es algo clave. No es nada más la aceleración, los cambios de dirección. Es una vez que el balón viene a ti, es estar un paso adelante. Y a lo que voy con que es también parte de mi filosofía de vida, a mí mi mentor siempre me decía, es que ahí tú no necesitas saber todo en la vida, no necesitas ser experto en la vida, tú solo necesitas estar un paso adelante. ¿Qué implica estar un paso adelante? Prepararte para cuando llegues al examen. Un paso nada más. ok. Entonces yo promuevo mucho esto también, el Oh, estar un paso adelante. No tienes que ser experto en todo, pero sí prepararte y estar solo un pasito adelante del DB o ujú, sí, de la situación de la vida, diría. claro. Sí, sí, sí. En tu opinión, Alex. Pues mira, eso que dices ahí es muy importante porque te habla de toda esta parte física, esta parte de los detalles, ¿no? Que tenemos que cuidar para poder ganar ese 1-1. Pero una parte también que promovemos mucho en todo lo que hacemos, tanto Said como yo, es la parte mental y emocional del juego. Porque hay muchos jugadores que son muy buenos por aptitudes Sí, físicas y la parte mental y emocional es, sabes, lo que les juega en contra, sí, ¿no? totalmente. Y algo que a mí me gusta mucho enseñar a los receptores que tenemos es que cuando el balón viene en el aire, no debe haber duda de que si la vas a cachar o no la vas a cachar, ¿sabes? Es como Claro. lo que es tuyo, Ujú. ¿sí? Entonces, tener esta mentalidad y esta emoción de que vas a saber resolver, porque como receptor esa es la principal virtud que debes de tener, saber resolver. Si el balón viene arriba, si viene abajo, si viene atrás, que no tengas esta parte de que, es que estuvo muy abajo, es que vino muy atrás, Sí, claro. sino que tú resuelves. Ujú. Entonces, esa actitud de resolver es lo que te hace un gran receptor y es una parte mental y emocional de ti, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué piensan si el 1-1 realmente expone el talento o expone el carácter? Yo diría que ambos. Ambos. Ambos, Sí, ambos, porque totalmente. también hay jugadores muy, muy talentosos que aunque tú tengas el carácter y la mentalidad, simplemente si no puedes contra su talento, y estoy hablando de Ujú. talento, lo que implica también ser talentoso, ¿no? Porque hay gente talentosa nata, pero también hay gente talentosa trabajada. Ujú. Entonces, cuando tú compites contra alguien que uno a uno tiene este talento y simplemente las capacidades atléticas no te dan, pues mentalmente, pues es difícil competirle, ¿no? Ok. Entonces, yo diría que es un poco de las dos. Claro. Sí, la parte del carácter es súper, súper importante porque es lo que te va a hacer que tus aptitudes físicas salgan adelante, pero igual, o sea, el talento, ya sea nato o trabajado, están todo el tiempo trabajando a la par. Tu, Ok. tu carácter y tu talento trabajado nato, pero ahí están las dos todo el Sí. tiempo. En este caso, ya como coach, por ejemplo, ¿cómo trabajas el carácter con los jóvenes? ¿Cómo es que tú podrías forjar un carácter? Es una buena pregunta. Ujú. Pues de primera instancia, ayer tuve una clínica con el equipo con el que crecí, literalmente, y me hacían algunas preguntas que a veces uno como coach quisiera tener todas las respuestas, ¿no? Pero la realidad es que no. ¿Cómo se llama el equipo? El equipo es Búhos Azcapotzalco, Saludos, Bubos. ahí saludos a mis búhos. Eso. Em, pero yo lo veo mucho o lo relaciono con los valores. Ayer hablaba con los coaches de que tú como entrenador debes de promover tus valores, los Ujú. valores que te representan como coach y los valores que vas a permear. Entonces, una de las cosas para formar carácter, yo diría que, y es un valor clave en mí como persona, en mi equipo también, que es belief, ¿no? Que es creencia, que es creer. Entonces, tú no puedes tener carácter si no crees en ti primero, de primera Ujú. instancia. O sea, no hay Órale. carácter si no crees en ti, en lo que Claro. haces, en tus convicciones, en tus valores. Esto es clave para empezar a forjar pues el carácter, ¿no? Que yo relaciono, o yo diría que el carácter es como un conjunto de virtudes, un conjunto de pues sí,
características que es lo que hacen que formen tu carácter, ¿no? Pero yo diría creencia, belief, cree en ti. Eso es muy importante en la vida, creer en uno mismo. Ok, eso del punto de vista de coach, ahora que tú estás jugando, estás activo, ¿cómo consideras que podrías diferenciar más bien si fue bien forjado tu carácter o te tocó, o ya te has dado cuenta ahora que has avanzado más como, y quizá de pequeño nadie me dijo esto, quizá no tuve un Sí. coach que tenga una filosofía como la que cuenta que hice ahí? Pues mira, algo muy padre del deporte es que es un reflejo de la vida y la vida es un reflejo del deporte. Tienen reglas, tienen cosas muy parecidas, tienen silbatazos finales, tienen muchas cosas. Y eso es algo que a mí me gusta mucho porque tu carácter no nada más lo forjas en el campo, sino también afuera. O al revés. A veces en la vida vas a hacer cosas que en el campo aprendiste. Y eso Claro. es algo que como deportistas y como personas Ujú. te ayuda mucho darte cuenta de eso, ¿no? Que lo que a lo mejor te ha golpeado en la vida te ha forjado un carácter que cuando estás en el campo lo logras sacar y logras expresarte de esa manera. En mi camino, en mi desarrollo, en mi carrera, eso es lo que me ha pasado a mí. Muchas cosas que me han forjado en la vida, ya sea cosas buenas, cosas muy fuertes, es lo que a mí me ha hecho tener mayor carácter, mayor fuerza en el campo. Y eso mismo lo he podido llevar ahora del campo a la vida, en mis proyectos, en mis emprendimientos. Y eso es algo muy padre que cualquier jugador puede observar, que el deporte y su vida están conectados por medio de su carácter. Claro, por ahí dicen que como juegas, vives, ¿no? Exactamente. Prácticamente. Y es cierto, de repente cuando conoces a fondo un poquito más a un jugador, te das cuenta, ¿no? Vas a como, ah, claro, pues es por esto, precisamente. Oye, quizá un dato que quisiera tener de ustedes, muchos chicos los ven. Ahorita mencionábamos de el momento en el que te rompes posiblemente en la vida es la que te forja carácter. ¿Me puedes decir el momento en el que te rompiste, amigo? El Sí, que tú claro. consideres el más duro. Sí, mira, el más duro, hace 5 años falleció mi papá. Mi papá era alguien que pues todo el tiempo entrenaba con mi hermano y conmigo. Junto con mi mamá no había partido que se perdieran. Todos los partidos de NFL los veíamos juntos, íbamos al mismo equipo. Entonces era algo que yo compartía mucho con él, es que nos conectábamos por medio de eso. Y hace 5 años falleció de COVID. Y para nosotros fue algo muy fuerte, pero a partir de ahí encontré una forma de conectarme con él, siguiendo jugando, siguiendo entregando a las personas, pudiéndoles dar la alegría y la pasión que a mí me dio este deporte junto con mi papá, mi hermano y mi mamá. Y ahora que él ya no está, pues yo sigo ese lema de vida que él me decía, que es la vida no se trata de ti, sino de las personas que tocas y la manera en la que lo haces. Entonces, a través de eso es lo que yo hago en el campo, es lo que yo hago en la vida y es algo que a mí me mueve mucho y el haber tenido esa ruptura, ese punto de quiebre, pues es quien me hizo el día de hoy y pues es algo que me encamina hacia lo que quiero, ¿no? Ah, qué bonito, un aplauso por compartirlo. Muchas gracias, amigo. Muchas Bien, amigo, gracias. bien. Gracias. Compartirlo. En tu caso, algo que te haya roto durísimo y que te forjó bastante. Yo creo que como, y esto se los digo a los jugadores de No cualquier se ríe. deporte, debemos de entender que la vida creo que de eso se trata la vida, creo, Ujú, de resolver problemas que a todos tenemos problemas, todos nos han roto el corazón, ujú. todos hemos pasado por situaciones complicadas. Y así como lo menciona Alex, así como es la vida, así es el juego. O sea, tú no siempre vas a ganar, debes de entender eso, no siempre vas a estar arriba, no siempre vas a estar abajo. Podría decir que una de pues han pasado muchas cosas, ¿no? Pero la que se me viene ahorita a la mente o la más reciente es en algún punto de mi carrera, ya en mi carrera como coach, te estoy hablando de hace 2 años, em, yo tuve que decidir pasar de ser pues sí, un coordinador de la industria Ujú. con carrera del Tecnológico de Monterrey, maestría, a pues vivir de mis ahorros, que se me acabaran mis ahorros y tener que empezar a trabajar de panadero para poder formarme como coach en otro país en el cual apenas se entendía lo que decían. Y Wow. entonces yo recuerdo perfectamente que te lo tengo muy presente, una de las vivencias que tuve yo tenía que llegar a la panadería a las 5 de la mañana y yo tenía un podcast, Ujú. tenía un podcast que se llama El fútbol americano es la vida. Ujú. Para mí el fútbol americano es la vida y la vida es el fútbol americano, que es lo que estamos hablando, ¿no? Ujú, De sí. cómo eres en la vida, eres en el juego. Claro. Y recuerdo que yo escuchaba mi podcast de 7 minutos y eran los 7 minutos que hacía en la bici al pan. Y yo sabía que ese proceso a la Claro. panadería, yo sabía que ese proceso era simplemente una jugada más, ¿sabes? Una cuarta y corto más que tenía que jugar porque eventualmente después iba a venir la victoria.
al día de hoy me da risa, te lo cuento así muy relajado, pero cuando iba Sí. pues a las 5 de la mañana No, no daba tanta risa, sí, ¿no? pues no daba tanta risa, no iba tan de buena, ¿sabes? O Oye, ¿te sea, acuerdas del primer pan que hiciste? Así. sí, 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 ¿Qué fue? un pao chocolate, sí, Ujú, un Órale. chocolatín le llaman. ¿Y ujú. te quedó bien? Pues realmente no, mira, no voy a mentir en que yo era el que estaba en los hornos. Yo más bien llegaba con mis amigos Buba y Mahmoud, que eran gente de África que venía a París, pues sí, a ganarse la Sí. vida. Ellos llegaban a las 3 a los hornos y yo llegaba a las 4 y más bien yo era el panadero que agarraba los panes ya preparaditos, Ah, así recién saliditos del horno. No tienes ok. idea del sabor Exacto, sí te pude ver el sabor de en tu la comentario, panadería amigo. francesa. O sea, Se me antojó. ver una baguette así saliendo calientita, crujiente, y pues obviamente era mi desayunito, ¿no? Mi pan Claro. chocolate con mi cafecito, y yo era pues el que sacaba los panes y los llevaba a la vitrina, al mostrador, y pues ahí vendía. Realmente digo que era panadero porque trabajaba en una panadería, pero Claro, en claro. realidad era el que Ah, ya. recibía el pan de mis amigos, lo Ah, de Buba, y ya lo colocaba en las oye, pero vitrinas. Buba sí te enseñó de repente a hacer que sea algún pan, Sí, una recetita. sí era curioso, sí. ¿Has hecho uno hasta ahora? No, ¿Propio? porque pues obviamente en ese momento el patrón no nos dejaba a nosotros estar en los hornos, era de que solamente Buba y Sí. Mahmoud los que podían controlar los hornos, pero sí aprendí y yo les preguntaba mucho, sobre todo en la patisserie, que es como la paticería, Ujú. que son los pasteles y esto, yo les preguntaba, oye, ¿y eso cómo se hace? Era curioso, no te podría hacer al Sí. día de hoy un pan, te mentiría, Ay, pero bueno, estuve cerca de ese proceso. te preparas en la casa unos buenos sándwiches, ¿no? De Sí. venas. ¿Sabes qué es lo difícil? Que ahora regreso a México, me echo enchiladas, me echo Eso. chilaquiles, me echo muy buenos tacos, pero cuando pruebo el pan de acá, híjole, Sí, me ya dejaron no. la vara muy Sí, sí, alta los claro, claro. franceses, Me ¿eh? imagino, ¿eh? La vara muy Wow. alta. Oigan, gracias por pues por este paso de experiencias, ¿no? Que la verdad es que creo que de repente suman mucho más que temas técnicos, pero quiero preguntarles a ambos de su punto de vista, si el americano en este caso, que es de donde posiblemente surge el flag, es un juego tan en equipo, hay un sistema, hay un equipo que te protege, ¿no? Completamente. ¿Cómo hacer, en tu caso, en tu punto de vista de coach, cómo hacer para que no rompa la dinámica de un equipo del uno contra uno? Porque si le dices a un niño, oye, hay que practicar un uno contra uno, ¿crees que si lo enfocas mal, puedes romper no, pues yo mi equipo no lo necesito porque yo aquí soy el receptor, yo soy el supercore? ¿Qué piensas de eso? No entiendo muy bien la pregunta, no sé si tú le entendiste, Sí, Alex. yo siento que es darles a entender esta parte de que somos parte de un todo, Ujú, ¿sí? Y lo que nosotros sepamos vencer nuestras batallas individuales, ujú, vamos a poder hacer buen equipo. Porque yo necesito que el centro haga un buen centro. O sea, desde ahí ujú. la jugada tiene que salir bien. Si el centro no hace su trabajo individual de sacar un buen centro, yo no puedo correr mi ruta. Va a haber un mal timing, el coreback a lo mejor se le va a resbalar el balón. Entonces, de ahí, por no hacer bien nuestros trabajos individuales, pues todo el colectivo se arruina, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, una defensa no esté jugando personal, yo tengo que ganar mi batalla individual. Y si yo no sé ganar mi batalla individual, voy a afectar a todo el equipo. Entonces, entender que en lo que yo mejore de manera personal, voy a ser un mejor integrante para mi equipo, ¿no? Porque el trabajo en equipo, sí, el timing, todo es importante, pero yo tengo que ganar mi batalla individual y lo que me toca hacer en ese momento, Ok, ¿no? quizá voy a replantear la pregunta contigo para que podamos hacerlo desde tu punto de vista de coach. Hoy, ¿cómo haces para que un jugador que es muy bueno individualmente piense más en su equipo y no tenga estas fases como de yo lo hice bien, igual perdimos, pero yo jugué increíble? ¿Cómo vas sometiendo a este tipo de jugadores que te das cuenta que tienen una gran capacidad a que jueguen más en equipo? Pues mira, al menos al nivel al que yo coacheo o en los equipos que yo coacheo, si yo identifico a alguien que juega para él o que juega en modo individualista, lo primero que Ujú. le digo es debes de entender que no es tenis, no es golf, ¿ok? Ok, Entonces, eso como Ujú. coach, a ti te corresponde como coach hacerle entender al jugador que por muy bueno que sea, si él no tiene un sentido de colaboración con el equipo, no hay victoria. O sea, ujú, porque no es tenis, no es golf, no es box, es un trabajo en equipo, ¿ok? ujú. Entonces, sí tienes como entrenador que saber comunicar el por qué es importante no solo su trabajo y lo destacado que es en el campo, sino también cómo impacta en el equipo su talento. Ujú. Porque ayer me hacía la pregunta a un entrenador, es que ¿cómo le hago para que el jugador que me llega tarde pero es el bueno no lo meta para ganar el partido? Y yo, bueno, pues es que ahí ya entra mucho de tú como coach, qué es lo que buscas. Si para ti es ganar a toda costa, pues entonces
mete Sí, al claro, jugador y que exacto. haga lo que quiera. Si para ti tu objetivo como entrenador es formar un equipo, tener pues sí, un plan a mediano plazo o largo plazo, pues también, ahora, sé inteligente. Tú como entrenador, si sabes que el jugador te falta 2 días, el jugador pocas veces, sobre todo en México, pocas veces él no quiere ir a entrenar porque él se divierte, él se la pasa bien. Aquí con quien hay que abordar el tema es con quién, con los Los papás. papás, claro. Oye, papito, ven para acá, necesito hablar contigo. O- Papito. Oye, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que tu hijo es bueno? Sí, pues que no ves que anota todo. Ok. ¿Tú crees que tu hijo tiene el talento suficiente para ir al siguiente nivel? Sí. Ok, te lo digo desde ahorita porque yo como entrenador lo sé. Llegó un punto en la carrera de un jugador en el que te das cuenta que el talento no es suficiente. Entonces, tenemos dos opciones. Yo mantengo a tu jugador, a tu hijo, seguimos ganando, pero échame la mano. O dos, ¿sabes qué? En algún punto a tu hijo lo voy a tener que poner en la banca porque me llega tarde, porque tú, papá, no estás respetando las reglas de mi equipo. Entonces, eso es para la parte de infantiles y juveniles, pero a nivel, vamos a decir que a nivel ya Team Germany Sí. o ya un nivel pues más profesional, Ujú. yo no creo que un jugador que juega para él mismo está, o no me he topado con un jugador que juega para él mismo a este nivel, Ok. porque a ese nivel de conciencia el jugador ya entiende que es un Ujú. deporte de equipo. Ujú. O sea, no. Digo, Sí, claro. igual no me he topado con un Michael Jordan, ¿no? Pero yo he Exacto. visto o lo que he podido aprender de jugadores como Kobe Bryant o como Michael Jordan es que ellos saben que son 1-1 superiores a los otros jugadores, pero también se encargan de elevar el estándar del equipo para ganar. Todo el Claro, mundo quiere ganar, no todo el mundo o los jugadores destacados quieren brillar nada más para claro. ellos, ¿sabes? Sí, es correcto. Sí, los equipos pues ganan torneos prácticamente, ¿no? Claro, Ganan campeonatos. es lo bonito del trabajo en equipo. Sí, es cierto. En este caso, Alex, Sí. ¿sientes que en el 1-1, ya en el formato, que por cierto ya tuvieron su primer demostración, ¿no? Ahorita vamos a platicar de eso. Justamente todo este programa es para eso. ¿Y crees que en este formato, como jugador, eres más libre o crees que quedas más expuesto a cualquier situación? Pues mira, siempre que tú tienes una competencia, pues siempre vas a tener esta exposición, ¿no? Porque todos los ojos están en ti y más en esta parte del circuito nacional, pues es totalmente en vivo, entonces te pueden ver desde cualquier Exactamente. parte del mundo, te pueden ver desde las redes, te puede ver tu abuelita que está en Tlaxcala, te puede ver todo el mundo, ¿no? Correcto. Entonces, que toda persona que se meta o que esté en vivo pueda ver si cachas, si no cachas, toda esa parte, Ujú. obviamente llega una parte de presión, ¿no? Exacto. Estás expuesto, como dices. Ujú. Pero aquí lo que yo quiero que entienda la gente y los jugadores es que el 1-1 sí se trata obviamente de ganar tus batallas, pero que no lo veas como que es que si pierdo todo el mundo me va a ver, qué pena. Al contrario, qué valentía de tú aventarte a competir Ujú. y de enseñarte a ti mismo si eres capaz de ganar o si tienes áreas de donde trabajar. Eso es lo más importante, que si tú pierdes un 1-1 te enseñas en dónde puedes trabajar y en dónde puedes mejorar. A que si no compites, vas a seguir con la idea de que podrías ganar o Ujú. no te das cuenta en qué puedes mejorar. Entonces, eso es a lo que yo invito a las personas, a que no le tengan el miedo al 1-1, porque me doy cuenta que aquí en México es una cultura que tenemos que fomentar muchísimo más, a que tengan la idea de que la competencia no es algo agresivo, no es algo malo, al contrario, es algo que nos hace mejores y que entendamos que la competencia nos va a elevar a todos, no solamente como jugadores y como personas, sino también el estándar y el nivel que tenemos todos como país. Excelente. Said, antes de irnos al corte comercial, preguntarte, ¿existe hoy en México algún entrenamiento específico de 1-1 especializado en fútbol americano? Em, Pues lo que hacemos nosotros, prácticamente. O sea, creo que también hay como coaches, entre más, y voy a tomar el ejemplo de ayer. Ayer me querían poner 80 niños, 90 niños. Le dije a la organización, mira, si tú me pones a mí de 60 niños en adelante, lo que yo voy a poder coacharle al jugador va a ser nada. Ujú. Entonces se pierde la experiencia, se pierde el conocimiento. Entonces nada mejor que entrenar literalmente 1-1. O sea, un Ujú. jugador, un coach a un jugador. Entonces sí hay entrenamientos 1 contra 1 en cuestión de coach-jugador. Pero en la otra parte de la pregunta es si hay entrenamientos para literal enseñarle al receptor cómo vencer el 1-1, también. O sea, claro. O sea, ese es realmente yo diría que ya lo que va después de los fundamentos del receptor, ¿no? Porque
la competencia va incrementando, va incrementando. Llega un momento en el que yo me acuerdo que tenía a DBs pegadísimos, ¿no? Hay uno, por ejemplo, todavía que juega ahí en los Dinos, en la LFA. Hay otro jugador que también fue muy buen jugador ahí de los Pumas, de los Aztecas. Y al final siempre la jugada termina en uno contra uno y es si tú le ganas a este Sí. güey y cómo le ganas. Entonces, de que Ujú. debe de haber entrenamientos, de que hay, también hay. También. Y en eso estamos, pero ya pasamos después, pasamos a eso. Vamos a pasar eso. Y bueno, antes de ir al corte comercial, por favor, chicos, sus redes sociales, ¿cuáles son? Yo estoy como @ALXSnell en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, receptor de alto nivel, que ahí estamos haciendo contenido para todos ustedes. Y yo, tal cual como mi nombre, Said Salazar Déciga, en todas las redes sociales y obviamente receptor de alto nivel. Eso, para que nos sigan, para que nos comenten. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, aquí que por donde está pasando en Spalding en México. Síganos también en nuestras redes sociales como Spalding MX. Y por supuesto, si me quieren seguir a mí, es eric.haven, Instagram y TikTok. Vamos a este primer corte comercial y regresamos. Qué padre que sigan con nosotros. Ya estamos de regreso aquí en Spalding the Podcast. Temporada 2 domina todos los terrenos. Y bueno, estamos hablando, pues ustedes ya lo han estado viendo, ¿no? Del uno contra uno, del duelo, del carácter, de la disciplina. Hemos preguntado, por supuesto, aquí con la experiencia internacional que tienen nuestros invitados, cómo debemos de trabajar uno a uno. Justo antes de irnos al corte comercial platicaba con Said, ¿no? Habrá lugares donde se especialicen en uno contra uno en el flag. En el baloncesto los hemos ya encontrado, ha tomado muchísima fuerza y creo que también este tema del uno a uno ha ido llegando a los deportes que eran de conjunto. El baloncesto, por ejemplo, era el 5 contra 5, luego vino el 3 contra 3 Sí. y ahora está tomando fuerza el uno contra uno, donde se permite mucho, ¿no? Pero también te das cuenta y hace match con todo lo que me han dicho. Hay jugadores con especialidad tremenda físicamente, pero te das cuenta que en el uno a uno no saben cómo usar todo lo que tienen, todas las herramientas que tienen. Y pues vemos el clásico, el poste queriendo llevar al movedor, pero el poste quizás no sabe ya al final cómo llegar, cómo solucionar, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante y hoy está llegando al flag. Entonces, bueno, quisiera preguntarles, ¿no? Prácticamente este deporte, ustedes ya tuvieron su primera experiencia hace un fin pasado dos, del uno contra uno, ¿no? De este proyecto que hoy nos van a platicar, que son ustedes los embajadores. Cuéntenme cómo les fue y sobre todo, con qué vieron que se fueron los participantes, con qué experiencia, cuéntenme. Ok, pues mira, el circuito nacional es un proyecto que a mí me emociona mucho porque yo conforme he ido creciendo en mi carrera estoy acostumbrado a ver que pues en Estados Unidos el uno a uno es algo normal, es algo de todos los días, se hacen uno a unos masivos y esa parte de competencia la tienen pues muy arraigada, ¿no? Entonces es algo que nosotros queremos traer a México, el uno contra uno, que se sientan cómodos en la competencia y apenas esta primera edición que tuvimos fue algo muy padre ver cómo no solamente los jugadores estaban emocionados, sino que también el ver la transmisión como es totalmente en vivo, vienen equipos a poder escautear jugadores, a ver el talento que tienen, y eso es realmente como el núcleo de lo que queríamos hacer con este proyecto, que es que tú como jugador puedas tener una plataforma para poder despegar, que tu talento pueda ser visto, porque muchas veces tú puedes ser muy bueno, pero no te han visto, y lo Claro. que queremos es que entrenadores, equipos que están en categorías más altas o ya en ligas más fuertes, puedan ver jugadores y puedan ver su talento y ellos puedan despegar su carrera, ¿no? Entonces es algo que nunca antes había hecho en México, que fuera totalmente en Exacto. vivo, la producción Así que es. hay, y es algo que me emociona mucho ver cómo los jugadores van a poder crecer a partir de esto. Yo la verdad es que lo vi ahora sí que como espectador, Ujú. y lo que a mí me gustó mucho es el nivel de producción de los cambios de cámara, la información de cada jugador, la altura, procedencia, y pues obviamente ya la carnita, que es lo que nosotros Ujú. disfrutamos, que es el Claro, sí, sí. verdadero match uno contra uno. O sea, eso es, para el jugador es oro. O sea, el tener la capacidad de poder competir uno contra uno y demostrar que eres el mejor del país, estamos en, se tienen una oportunidad muy grande los jugadores, no solo para también, porque obviamente
en este deporte pues vas creando tu mentalidad competitiva y quieres ganar Claro. y quieres destacar, ¿no? O sea, eso es clave, pero también es una plataforma para exponer tus habilidades y ofrecer, pues, o buscar un ofrecimiento de beca, un proyecto allá afuera de México. Ahorita lo platicaba Alex, un posible reclutamiento no solo en una beca deportiva o fuera de México, sino también aquí dentro de México con todo este boom que está sucediendo. O sea, esta plataforma es interesante para los jugadores, para este exposición uno contra uno. O sea, es algo que felicidades, qué bueno Qué bueno que se que lo les están. ocurrió ese. Sí, sí, sí. O Qué sea, bueno que se nos ocurrió. la realidad es que sí, ¿eh? Ya, si no lo hacían ustedes, lo iba a hacer alguien, Sí, ¿sabes? Sí, sí, Pero qué bueno completamente. que estamos en el camino, en el mismo carril. Claro, sí, sí, y qué sí. padre que también ustedes hoy están siendo la imagen y la voz de este proyecto, ¿no? Me parece que cumplen con todas las características, pues, de competencia, de carácter, de haberse sometido. Ya me platicaron, ¿no? Los sacrificios, solamente uno, prácticamente, ¿no? Me comentaron de todo lo que les ha dado el deporte, pero también les ha quitado, que también Sí. creo que ha sido, pues, difícil y los va forjando en este carácter, ¿no? Entonces, bueno, quisiera, antes de pasar a la dinámica, preguntarte, Alex, Sí. con todo lo que has vivido tan joven, ¿qué crees que te está dando el flag? ¿Qué te ha dado el flag hasta ahora? No, pues mira, a mí este deporte me ha dado desde una forma de conectar con mi papá, que es lo que Ujú. hablamos, que para mí es de las cosas más valiosas. Me ha dado amistades que pues, son para mí para toda la vida. Me ha dado emprendimientos, negocios, formas de poder crecer más allá del campo, porque es otra cosa que también me gusta que los jugadores entiendan, que hoy en día este deporte está creciendo tanto que no nada más tienes la oportunidad de crecer como jugador. Puedes crecer como empresario, puedes crecer como alguien que puede crear un negocio a partir de lo que le apasiona, ¿no? Y es algo que tanto Said como yo, pues fomentamos y también los invitamos a que no nada más lo vean como un deporte, sino que lo vean como un medio de crecimiento Mm. para su vida, ¿no? Y pues bueno, a mí me ha dado una forma de expresión, que es lo que yo te decía. Yo cuando entro al campo soy la persona más feliz, soy la persona más alegre, me encanta jugar con mis amigos, me encanta cachar el balón, me encanta, por eso siempre que anoto yo celebro, hago una Claro, celebración, sí, sí. y todo mundo, pues es algo que da gusto ver, ¿no? Que alguien se apasiona tanto por esto y que además lo hace con felicidad y eso se contagia. Entonces yo lo que quiero es enseñar a los jugadores eso, que puedes hacer esto de la manera más feliz, más alegre posible y que es algo que como tanto Said como yo sabemos y todos los jugadores, el deporte llega un momento en el que se te va a acabar, no vas a ser jugador Es toda la correcto. vida, entonces tienes que disfrutarlo lo más que puedas y a mí me ha dado mucha conciencia de eso. Entonces estoy muy agradecido con el deporte y pues nada, lo sigo disfrutando mucho y lo que quede. Perfecto. En Sí, tu caso, Said, ya vienes de una etapa de jugador, sí. ya hiciste esa transición, ya viviste todo, ya fuiste rockstar, ¿no? Posiblemente como jugador. Ahora dime, si pudieras analizar, ¿qué entendiste tarde como atleta que hoy intentas enseñar temprano? Uh, pues mira, yo desde chiquillo fui una riata jugando. La Ok. verdad es que fui muy bueno. Desde chiquillo yo me acuerdo que me daban el balón y pues yo anotaba y creo que por eso también amo tanto el deporte, porque encontré en el deporte o el flag, el fútbol en general fue como mi vehículo para yo sentirme grande, para yo sentirme victorioso, para yo sentirme pues quien soy al día de hoy. Entonces, una de las cosas que yo promuevo mucho en los jugadores es em, y ya lo mencioné, pero es creer que eres, una vez que estás en el campo, creer que tú eres el mejor, que tú eres el que va a hacer la jugada, que obviamente debes de entender que vas a cometer errores, sí, pero una vez que estás en el campo, tú tienes que creer en que vas a hacer la jugada grande. Si dudas, y porque todos dudamos, y es válido porque somos seres humanos y porque a todo mundo en algún momento dudamos de nosotros, pues es por ley de sustitución, hablarte, el self-talk, ¿no? El decirte, estás preparado, güey. Obviamente, prepararte, pero estás preparado para esta situación, lo vas a manejar bien y hablarte constantemente en que sí lo puedes hacer. Eso yo creo que eso no me lo enseñaron ninguno de mis coaches. Fue algo empírico, fue algo que a Ujú. mí me nació y me nació por consecuencia del resultado en el campo, porque yo Claro. decía, "Ah, pues para mí es fácil, o sea, se me hacía Sí. fácil de jugar.
¿sabes? Obviamente conforme fui subiendo de nivel me di cuenta que el talento no es suficiente y que la preparación física es clave. Ese es mi segundo punto, ¿no? O sea, yo a los jugadores los invito y sobre todo cuando yo identifico así cuando un jugador con el talento ya le sobra incluso para la Ok, competencia. Entonces, ese tipo de diamantes, ese tipo de joyas son los jugadores que a mí me interesa jalar y decirle, mira, he estado ahí. Prepárate antes de que sea demasiado tarde, ok. porque le pasa a Ujú. muchos jugadores se quedan en el proceso, se Sí, quedan no dan este paso a prepararse físicamente para competir contra alguien que tiene más talento que ellos, porque de que te vas a encontrar en el camino gente más talentosa que tú, te la vas a encontrar. O sea, ujú, yo no conozco a un jugador que desde el día uno hasta al último día de su proceso como jugador fue el mejor. No conozco a uno, ¿sabes? Yo no conozco a uno. Siempre estás como altibajos. compitiendo, mejorando, vienen las lesiones, que también pues es algo que Sí. no puedes Sí, controlar también. O correcto. sea, las lesiones son parte de la vida de un atleta, entonces ahí no estás en tu mejor nivel, ¿sabes? Pero también hay un nivel en el que te sientes con tanta confianza. O sea, yo he llegado a ser y sentir que soy el mejor receptor de México. Te lo puedo decir. O sea, donde me paraba decía, soy el mejor receptor de México, lo creía y lo demostraba, pero para empezar, 20 años no fui receptor, entonces Claro, tuve que aprender claro, a sí. ser receptor, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, yo diría eso, sí, eso. Ujú. Felicidades y bueno, qué chido. Gracias también por compartirlo. Me estoy quedando con muchísimo en este programa de parte de ustedes. Vamos a pasar estas dinámicas súper rápidas. Prácticamente les voy a decir alguna frase, una oración, una palabra y ustedes contestan lo primero que viene a su mente. Así que Ok, vamos a primero ver. con Alejandro. ¿Estás listo? Sí, Va, familia. todo. La primera vez que dudé de mí. Nunca. Nunca. El éxito para mí es El amor en la familia. un fracaso que me cambió. Em, ta- ah, mm, Haber pensado que no era lo suficientemente bueno. Ok. La presión más fuerte que he sentido. En el Mundial de China, en la medalla de bronce. Si hoy dejara de competir, Crearía contenido. una conversación que me marcó. Eh, la despedida con mi papá y con mi mamá y mi hermano. ¿Recuerdas esa conversación? Sí, ¿Qué fue lo último que te dijo tu papá? te amo. Ya, Lo último que hablamos fue algo que me llamó mucho la atención y esto se los quiero compartir, adelante. que él era quien estaba ya muy débil, Ujú, pero lo más cañón es que nosotros estábamos llorando ujú, y él era quien nos decía, todo va a estar bien, somos un equipo, vamos a salir adelante. Y ese carácter de que ujú. estás pues, encarando a la muerte y estás en tus últimos momentos y quien él nos daba fuerza a nosotros, es algo que a mí me inspiró mucho. Guau. Gracias por compartirlo. El miedo que no siempre digo en voz alta. Eh, Perder a mi familia. El sacrificio que casi nadie ve. eh, las horas de sacrificio de todo, porque pues hoy en día no nada más juego, sino también creo contenido. La parte de no dormir, pensar en qué más grabar, qué más les puedo Sí, dar. Digo, y tú lo sabes muy bien, Said sufrimos de también lo lo sabe mismo. muy Sufrimos bien. de lo mismo los tres. ¿Verdad? Esas horas que no duermes porque el sueño te gana, Sí, pero el sueño de lo que quieres lograr. claro. Y entonces todo eso no se ve, pero también lo que no se ve es que tu siguiente paso no sabes cómo lo vas a dar ni dónde va a ser, pero tienes fe en que te va a llevar a donde quieres. Eso no se ve, esa incertidumbre no se ve, pero es muy valiosa. Gracias por decirlo. Y por último, cuando pienso en legado, pienso en. Cuando pienso en legado, pienso en que puedan llevarse un poquito de lo que yo les entrego todas las semanas en redes, en todos los proyectos que yo llevo. Cuando yo ya no esté, cuando yo ya no juegue, cuando yo ya no haga contenido, espero se lleven un poquito de mí porque de eso es de lo que se trata mi vida, de lo que les pueda dejar a ustedes y de lo que les pueda hacer sentir con lo que hago. Eso. Muchas gracias. Bien, vamos de este lado con Said, con el Sí, mismísimo Said, listo. Familia y disciplina. familia y disciplina, Tec de Monterrey. Eso. El error que más me enseñó como líder. Mi fumble para no volver a entrar todo el año. Cuéntame eso. Cuando subí a Liga Mayor, yo subí a Liga Mayor con la generación que no me correspondía.
porque se juntaron. Fue el año que se dividió con Ade Pionefa, entonces yo subí bien morrillo, Ujú. 71 kilos, iba a cumplir 18, por eso hoy de noviembre ya había empezado la temporada Aztecas del Outlap, y ya íbamos perdiendo como 43, y fue mi primer jugada literal de Liga Mayor, me dan el balón, una Bienvenido. zona, quiero darle la vuelta al defensive end, me hace fumble, agarra el balón y lo regresa de touchdown, no volví a entrar todo el año. Entonces eso Ok. sí, fue muy duro, Sí, sí. porque obviamente pues Sí, no te imaginas llegar hacia Liga Mayor y estar en la banca todo un bienvenido, año. claro. Aparte, obviamente entiendo fue una decisión del equipo, ¿no? O Claro, sea, claro, ok. claro, el coach. Oye, gracias por compartirlo. El jugador que más me retó, ¿lo recuerdas? El jugador que más me retó, Shafino, de los Dinos de la LFA. Este, ¿Razón? pues es muy bueno, 1-1, justo. Muy buen corner, de los mejores de México, yo diría. Ok. Cuando pierdo como entrenador, ¿qué hago? Cuando pierdo como entrenador, identifico que pude haber mejorado y trato de darle la vuelta lo más pronto posible a la derrota. Ok. La presión de representar un país. Está ahí, la estoy viviendo. ¿Cómo la afrontas? ¿Qué haces? Pues hago lo que me corresponde, lo que puedo controlar, Ujú. lo que me corresponde como entrenador, y espero que el resultado se dé. Si no se da, ajusto, pero sí, hago lo que me corresponde. El carácter que busco formar. El carácter que busco formar, mm, diría el de un líder que impacta a una comunidad. Bien. Si mañana dejo de entrenar, Pues me dedico a esto toda mi vida, entonces no pasa nada, casi no hago entreno. pan, dice. Casi no entreno. Casi Hago no entreno. pan. El tipo de hombre que quiero construir en mis jugadores. ¿El tipo de qué? El tipo de hombre que quiero construir en mis jugadores. Role models. Uno de mis coaches nos hablaba mucho de que nosotros somos role models. O sea, el ser un jugador atleta, el ser un jugador destacado, el ser una persona que los chiquillos siguen, implica una responsabilidad, pero también pues sus ventajas, ¿no? De ser role model, de que la gente te señale, pero por algo bueno que haces. Yo quiero ser como ese canijo. Yo quiero ser como él. Eso es mi drive con mis jugadores, que sean todos ellos role models y lo son, la realidad es que lo son. Sí. Sí. Mira, a mí me gustaría agregar algo que dijo Said ahí. Eso que dijo de role models, por ejemplo, yo crecí viendo a Said. O sea, Said era mi role model, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que yo veía sus highlights en Águilas Blancas, en el TEC. O sea, yo veía sus highlights y decía, no manches, es que cómo corre, cómo juega, cómo esto. Entonces yo empecé a basar mi juego, mis Claro. entrenamientos en lo que yo veía, el highest point, todo eso. Entonces para mí fue un role model. Y luego ver lo que hizo en Europa, lo que hacen en las comunidades, todo. O sea, para mí eso fue una manera de romper un paradigma de hasta dónde puede llegar un jugador, ¿no? Entonces, pues ahí fue mi role model y pues hoy estamos aquí juntos. Entonces, para mí es algo muy Ah, especial. Sí, qué sí, sí. honor, qué padre. Y bueno, la verdad es que les agradezco mucho. Sé que hoy que los escucho también crean contenido. Me encantaría, pues prácticamente ahora sí, entrevistarlos por separado para saber más de ustedes. Yo que la gente que los está viendo quiere saber muchísimo más aquí. La verdad es que, pues evidentemente ustedes están para hablar de este proyecto que es el 1-1. En un momento más va a estar con nosotros la mente maestra y creador y Ahí todo viene. Sí, ya nos director, habló ¿no? que ahí viene. Ahí viene ya casi llegando. Y antes de irnos, no, que no quiero que sea como el clásico mensaje que le darías a la juventud, sino como jugador por el momento actualmente, ¿qué le dices a los jugadores? Pues mira, muchas veces en las convivencias que tengo, en las clínicas que doy en México, en otros países que también ya se ha dado, cuando se acercan a mí me dicen, oye, ¿qué consejo me puedes dar? Pues te puedo dar muchos consejos de cómo cambiar de muchas cosas, ¿no? Claro. O sea, pero yo lo que siempre me viene a la mente y siempre digo es, todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Solamente no dejes de trabajarlo, sé disciplinado, cree en ti, como decías Said, y no dejes de soñar, porque en verdad muchas veces crees que los sueños están muy lejos o que a lo mejor tú no eres capaz de lograrlos, pero si das un paso a la vez y tienes confianza y tienes fe de que los pasos que a lo mejor no sabes cómo los vas a dar, pero vas a llegar allá donde quieres, vas a llegar y en verdad va a haber sueños que vas a lograr, va a haber otros que tal vez no vas a lograr, pero justo ese desarrollo que vas a tener entre esas dos es lo que te va a llevar a ser quien debes ser. Entonces, pues nada, eso, Sí, todo lo que necesitas ya está dentro de ti, nada más trabájalo. exacto.
Said. 100%. Yo quisiera que tú le eligieras. Fíjate que cuando llegué a Francia, no sabía mucho francés. La realidad es que no sabía mucho, pero una forma de practicar yo el francés es que al final de los entrenamientos a los jugadores les daba al jugador que pues más esfuerzo ponía, que más destacaba, que más vivía tus valores, el que literalmente hacía las cosas como debe de ser un jugador o como un coach, el jugador que quieres tener, ¿no? Ujú. Entonces el jugador más destacado al final yo les daba un mérito y este mérito le llamaba la carte du jour, que es la carta del día. Ok. Entonces, Ahí. ahorita me decías, oye, ¿por qué traes esas cartas? Literalmente las traigo todo el tiempo porque son como pensamientos, frases, si lo quieres ver así, que me representan a mí Ujú. como persona y que yo trato de permear en mi círculo de influencia, que es pues mi emprendimiento, que son mis equipos, que es mi comunidad. Entonces, pues te voy a dejar a ti que tú elijas, Ah, ok. ¿vale? Ah, padrísimo, ¿eh? Y la A lees ver, para está. nuestra comunidad. Ok, lo leemos. El amor verdadero es un proceso en constante crecimiento. Se desarrolla después de los altibajos cuando has sufrido juntos, llorando juntos y reído juntos. Ah, Ujú. padrísimo, muchas gracias. Ya está. Amigos, Bueno, pues me despido. En un momento más vamos a regresar con Cristian, pero con estos jugadores, representantes de México, coaches y creadores de contenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales como Spalding MX y Spalding México. Síganme a mí como Eric.haven. Síganos en sus redes sociales. ¿Nos recuerdan rápidamente, chicos? @ALXSnell en todas y en YouTube Receptor de Alto Nivel. @Said Salazar te siga. Eso, síganlos, coméntenos, compartan este contenido, denos like y suscríbanse. Chicos, nos vemos pronto. Muchas gracias, chavos. vemos. Cuídense. Bye. Y bueno, estamos de regreso en este bloque especial porque lo que ustedes acaban de ver prácticamente fue pues el intro para hablar de este proyecto uno a uno que ya se llevó a cabo y estoy con la mente maestra. No sé si llamarle el creador, tú ahorita nos vas a platicar. Cristian, bienvenido. Hola, gracias Eric. Gracias por tenernos por acá, gracias por el espacio. Oye, te pregunto como empresario, ¿no? Prácticamente primero, ¿qué fue lo que viste en el flag, en el americano, para que hayas dicho, vamos a avanzar con algo uno a uno, nada más con el uno a uno? Bien, bueno, yo vengo de hacer esports, vengo de hacer deportes electrónicos. Ajá. La competencia en esports muchas veces es en equipo y muchas veces es individual. Y todo el tiempo hay matches y los matches generan mucha empatía con la audiencia. Fui productor también en Kings League, que es un formato de fútbol Claro. parecido. Y de aquí surgió la idea. ¿Por qué no hacer algo parecido en fútbol americano que no implique tener 11 personas en el campo, que no implique tener un campo de 100 yardas y que pueda ser visualmente consumible? Además, pensé mucho en las generaciones actuales, la generación alfa, la generación Z, están acostumbrados a cosas inmediatas. Un partido de fútbol americano dura 3 horas. Sí. No lo soporto. Mis hijos aman el americano, pero ven un cuarto, dos, y se salen a jugar y regresan y van a comer y vuelven. No pueden estar tanto tiempo en la tele. Claro. Entonces, estaba buscando algún formato que nos ayudara a hacerlo mucho más rápido, más digerible y que tuviera impacto y que además ayudara a los jugadores. Ujú. Más allá de la parte, digamos, técnica, la parte que hay detrás del negocio, el cómo ayudar a los jugadores también importa mucho. Mis dos hijos juegan fútbol americano, yo jugué fútbol americano hace muchos años, no estuve al nivel de las personas que estaban acá, Ujú. yo jugué hasta juveniles, pero el deporte siempre, bueno, el fútbol americano siempre estuvo en mí, entonces lo conozco muy bien, tengo muchos conocidos, tengo mucha gente que ha estado alrededor. Entonces, digamos que junté mis dos pasiones, que es la producción de eventos y el fútbol americano. Empecé a buscar referentes. En Estados Unidos encontré uno muy importante por ahí que seguramente conocen, Destroying. Lo hacen muy bien, lo hacen de maravilla. Y dije, bueno, ¿por qué no traer esto a México y traerlo de una forma más profesional, tratar de estructurarlo y empezar a darle oportunidades a los jóvenes? Entonces, más o menos por ahí surgió la idea. Cuando recibimos tu correo electrónico, ¿no? Porque prácticamente fue un correo electrónico Así es. contándonos el proyecto, a mí me entusiasmó mucho porque, al igual que tú, lo platicábamos fuera del aire en una llamada, en algún momento me especialicé en esports y como que en México sosteníamos que era un boom y de repente ha ido como costando mucho trabajo y la verdad me encantó porque prácticamente es deporte, pero con nuevas audiencias, ¿no? O sea, hablamos de plataformas nuevas, de modelos nuevos. Me entusiasmó muchísimo el momento en el que me dijiste, oye,
qué podemos hacer, cómo podemos estar ahí. Sé que ya se llevó a cabo, pues el primer 1-1, ya es tangible, ya está ahí en las redes, nos lo compartiste, hubo un en vivo, lo comentaba bien Alex y Said, no hubo un streaming, donde posiblemente la emoción de sentirse ahí, uno contra uno, me están viendo todos. Cuéntame tu experiencia en este primer 1-1. Bien, bueno, primero fue un proyecto retador. Es un proyecto diferente, es un proyecto que llevo completamente en mis hombros, con obviamente mi equipo de trabajo. Ujú, No es lo mismo hacer esports, que tienes personas sentadas detrás de una consola, que claro. no se están moviendo, Ujú, que realmente tú tienes un observer, que es una computadora, con otra persona con un mouse y te está mandando las señales, a tener movimiento en vivo dentro de un campo, sí, ¿no? claro. De entrada, el cableado es una locura, ¿no? Cablear un Sí. campo es una locura, ustedes lo Claro. saben, los de producción. Cablear 60, 70 yardas para poder llegar con la señal, que la señal sea nítida en esta CDI. El tema técnico fue algo, Un reto. un reto. Sí. Además, tenemos la parte de replay. La parte de replay es algo que también nos costó muchísimo. Tienes que estar grabando 2, 3 cámaras al mismo tiempo, tener un operador que te esté mandando, que te esté regresando, coordinarte con el tema del máster. La Claro. parte técnica representó un reto, Ujú, ¿no? ujú. Bueno, más allá de la parte técnica, que se resuelve, porque al final de cuentas somos especialistas y eso lo hacemos, la parte de difusión, las personas no lo entendían. Yo platico, mis hijos juegan en el Club Gamos, Cuemanco, saludos, por cierto, a toda la gente de Gamos, hola. Eh, y yo les platicaba, les decía, oye, voy a hacer 1-1, pero ¿cómo? ¿De qué va? No lo entiendo. Sí, sí. Explícame un poco. La gente no entendía el concepto. Corre el primer evento y todos los papás están vueltos locos de, oye, yo quiero a mi hijo, está padrísimo, me encantó, lo hace súper bien, oye, que la pantalla se vea y que salga la foto de mi hijo y que salga el nombre y que estés poniendo los scores en tiempo real. Entonces dicen, wow, yo tenía muy claro el concepto, ¿por qué? Porque vengo a hacer esports, eso en esports es Sí, estadísticas. base, o sea, Claro, sin eso prácticamente los esports no claro, existen. claro. En Kings League es muy parecido, ¿no? El ritmo además es muy rápido. Ujú, Entonces yo decía, bueno, pues para mí era como Sacred Nature, ¿no? O sea, sí. se puede hacer sin ningún problema, pero creo que poco a poco lo que más bueno, siento que nos está costando es justamente esta parte, ¿no? De que la gente lo entienda, que sepa de qué va y además que lo aprecien. Porque, ok, una parte es el jugador y otra parte es la audiencia, ¿no? Que la audiencia, al ser matches uno contra uno, es como tener box. Tú a lo mejor no sabes nada de americano, pero sabes que si agarro el balón, tengo un punto y que si no lo agarro, Claro. tengo un punto en contra. Ok, Entonces, el que tiene primero los 3 puntos va a ganar y se vuelve algo muy sencillo y se vuelve algo ok. práctico de ver. Prácticamente, y esto le va a servir mucho como de ejercicio, ¿no? Si recibes las 3 veces, tienes un punto. Te platico un poquito la dinámica, Échale. ¿vale? Arranca con un piedra, papel o tijera. El primero que gana, el que gana decide es piedra, papel o tijera. Ganas tú. Tú decides vas de receptor o vas de DB. Ok. Vas de receptor. En este caso yo soy DB. Te pones de acuerdo con el coreback y tienes 20 segundos para ponerte de acuerdo con el coreback. La jugada sale al silbatazo del oficial y él tiene 6 segundos el coreback para que tú definas la ruta. Te lanza. Cachas, tienes un punto. No cachas, es un stop, tengo yo un punto. Te intercepto, tengo 2 puntos. ¿Ok? Ah, ok. El match es a 3 puntos. El primero que llegue a 3 puntos en un match regular gana el match como tal. La final la jugamos a 7 para ser un poco más entretenido. A 4 puntos, perdón. Bueno, best of 7. Pero es la dinámica. Siguiente set, yo voy de receptor y ahora tú Cambia. eres el DB. Ok. Entonces yo tengo la oportunidad de decir, bueno, ya le tapé. Si atrapo, estoy a un punto de ganar el siguiente reto. Entonces me pongo de acuerdo con el quarterback. 20 segundos, 6 segundos para el snap. Cacho, vamos 2-0 y el siguiente prácticamente está en ti que caches, porque si no, te eliminas. Que aquí viene algo bien importante que quiero platicar contigo, que es la parte de resiliencia, que si quieres ahorita entramos a eso, Ujú, que es lo que a mí me llama más la atención de esto, es la parte deportiva. Sí, la parte de producción, la parte del negocio y todo lo que hay claro. atrás, pero la parte deportiva de resiliencia que aprenden los niños y los jóvenes, creo que es lo que más me llama la atención del proyecto. Oye, pregunta rápido antes de continuar con eso. Sí, ¿El claro, coreback es puesto por la liga? O así sea, es. o tú Tenemos llevas a tu core o No, cómo? no, no. Tenemos 2 corebacks que son, tratamos de tener corebacks de alto nivel. Esta vez tuvimos el coreback titular del CCM de juvenil y al coreback titular de Liga Mayor del CCM también. Son Wow. corebacks neutrales y la persona que pierde el volado, bueno, que pierde el piedra, papel o tijera, elige con qué coreback va a jugar. Ok. Entonces, digamos, tienes una ventaja porque, bueno, yo conozco al coreback Sí, 1, me quedo con él y sé que él me va a lanzar y voy a tener una ventaja, aunque él ya tuvo la ventaja de ser receptor primero, ¿no? claro. Ok. Oye, y esta parte así de resiliencia, cuéntame. Te platico un poquito. Eh, Como jugador, a veces cuando eres jugadores infantiles, a veces tienes chance de jugar 4 jugadas, ¿no? Porque te lo Sí. exige la liga y los papás entras y pues entras a correr una ruta recta porque tienes que sacar y si no pierdes el partido. Tienes Ujú, muy poca interacción, es un deporte en equipo. Siendo primer equipo en un partido normal, en infantil, en juvenil, si llegas a tener 3 pases en un juego, es mucho.
Son pocas las interacciones que realmente tienes para poder lucir tu talento. Y vamos a la parte de, están los scoutings y demás. Si tienes 3 oportunidades y una de esas no cachas, para que te vuelvan a lanzar otra, ya nos platicabas ahí, Sí, ¿no? sí. Hice un fumble y no volví a entrar toda la temporada. Igual, ¿no? En el juego. Claro. Estás en un juego que está comprometido, 3rd y 12 te lanzan, no cachas, no te vuelven a lanzar en todo el juego porque pierden la confianza. Claro. Los jugadores se frustran y no es fácil cuando están pequeños sacarlos de este estado. Entonces, ¿qué pasa con el 1-1? Tienes 20 segundos para cambiar el mindset. Ok, fallé el balón, me rebotó, me pegó, no pasa nada, tengo que defender porque si no me van a salir. Tienes 20 segundos para cambiar este mindset. Esto te ayuda muchísimo porque esta resiliencia en un partido normal es poco probable que lo tengas. ¿Por qué? Porque pasa mucho tiempo entre snap y snap, probablemente tienen que patear, tienen que despejar tu equipo hasta que vuelva Sí, a entrar, claro. probablemente se va al medio tiempo, ya no tienes esta espinita como jugador que te quiere sacar de dense cuenta que sí traigo y que sí puedo. Entonces, muchos niños llegan a frustrarse, sobre todo hablo de la Sí, gente claro. más joven, ¿no? Sí, sí, sí. Estos señores son No. profesionales, pero la gente más joven es muy difícil que cambien esto. Ajá. Tú les podrás decir, es que ya, olvídalo, déjalo atrás, camina y sigue, pero no entré. Pero es que si hubiera hecho ese 1º y 10, hubiéramos anotado Sí, y hubiéramos ganado. Entonces, te quedas con esta parte. En cambio, en 1 contra 1 es muy rápido. Tienes 20 segundos, desechas lo que tienes, los de los errores aprendes y das el siguiente paso. Esa es la parte que a mí más me atrae y creo que es muy valiosa en este tipo de jornadas. Esto no va a cambiar el fútbol americano, o sea, el fútbol americano va a dejar de existir y se va a volver 1 contra 1, no. Sí. Somos un Correcto. complemento de que pueda hacer este cambio de mindset a los jugadores. Y la resiliencia yo creo que no la puedes enseñar platicando, la tienes que enseñar viviéndola, jugándola, demostrándola. Claro. Oye, está padrísimo lo que comentas porque en algún momento me tocó, antes de que existieran todas estas herramientas, redes sociales, podcast, todo, ¿no? Creador de contenido. Fíjate que en algún momento me tocó que leyendo un libro de Michael Jordan decía cómo superar la frustración, ¿no? Y hablaba de cuando hago el tiro y estoy fallando, ya estoy pensando en el otro. Y se leía muy padre, amigo. Pero cuando estás jugando y fallas, dices, "Ugh", y entonces ya dices, ¿cómo lo hace Michael, no? O sea, pues yo lo estoy intentando y no, prácticamente me falta ahora confianza de nuevo para tirar porque estás en un equipo de conjunto, donde no eres tú nada más. Y esto que me mencionas te obliga prácticamente a cambiarlo rápido, porque tienes que cambiarlo ahora, porque tienes que seguir, porque no es como que te van a quitar la oportunidad. Qué padre, y eso es uno de los beneficios del 1-1. Déjame decirte, me mandaste la transmisión, la vimos, me encantó el ritmo, la narración, los chavos, ¿no? Prácticamente pues estaban experimentando algo que quizá no todos ya lo habían hecho. Sí, evidentemente había algo que comentaba Said y Alex, ¿no? Las propiedades físicas, las aptitudes, las capacidades, pero incluso llegué a ver hombre-mujer, o sea, niño-niña versus, y eso también se me hizo como, órale, ¿no? ¿Cómo van a equilibrar esa parte? ¿Cómo lo estás haciendo y cómo es que los jóvenes, por llamarle jóvenes, niños, cómo pueden pertenecer al 1-1? ¿Qué tienen que hacer? Pues simplemente tener confianza en ellos. Es un tema de confianza. Probablemente tus habilidades, como bien lo decían, no estén tan desarrolladas como el que esté enfrente, pero tienes la oportunidad de competir, probar dónde estás, decir, ok, tal vez en mi equipo yo soy muy bueno, pero pues ya frente a la masa no lo soy, o al revés, ¿no? Así de, yo soy el mejor y pónganme a quien Sí, quieran, lo que decías ahí, como Said. a mí no hay quien me dé vuelo aquí, ¿no? Yo Yo soy el soy. señor y se los voy a demostrar aquí en China, en París y en En Alemania ahora, Alemania, sí. ¿no? Pero no todos tienen ese tipo de confianza. Entonces, lo que necesitan nada más es tener confianza, creer en ti, poderlo hacer. Ahora, ¿qué ventaja nosotros le damos a los jugadores? Hubo un chavito que lo eliminaron 3 al hilo, ¿no? Ujú. Empieza, recibe el primero, el siguiente sale corriendo en la ruta, se cae, pase incompleto porque pues, Sí, se cayó, claro. no fue problema de nadie más, Ujú. lanzan el pase iba lejos, y en la siguiente cachan y se va 3 al hilo, venía de Morelos, el Y claro, chavito, dices, wow. sí. Ahora, ¿qué ventajas tienes? Termina la transmisión está en YouTube, tú la puedes revisar, Mm. 3 minutos después puedes ver tus errores. Al siguiente día tenemos la parte únicamente de cada categoría, después tenemos los matches y un día después tenemos round por round en la parte de arriba en YouTube. Entonces tú como jugador puedes ver eso y decir, ok, salí aquí, hice mal el pie, gira al revés, tenemos 2 o 3 ángulos que les podemos dar a los jugadores. Creo que eso como jugador es muy valioso porque puedes revisar qué estás haciendo mal, trabajar en eso y decir, ok, el 8 de marzo yo voy a ir y me voy a sacar la espinita porque no voy a quedarme otra vez Sí. en la primera ronda, Incompleto, ¿no? claro, Quiero claro. darle y quiero seguir. ¿Qué necesitas? Confianza. ¿Qué necesitas? Creer en ti. Obviamente prepararte físicamente, Sí. ¿no? Eso es importantísimo para todos, eso no lo podemos evitar.
pero es confianza y saber que puedes, que tienes con qué y estar adelante. E insisto, es una prueba pequeñita que a veces en un partido no llegas a tener, ¿no? Es un partido muy complicado, tu equipo es mucho de carrera, pues no te van a lanzar, entonces probablemente no luzcas, no puedas hacer. En el momento que tú estás dentro del campo, all eyes on you, ¿no? Como dicen, todos los ojos Sí, están exacto. en ti, todo el mundo te está viendo, hay dos personas y todo depende de esas dos personas. Entonces, digo, visto del lado ya de adulto, de papá, Sí, claro. también ver a tu hijo estar ahí compitiendo, que lo tiene que hacer, también es un sentimiento de, pues échale papito, ¿no? Sí. Porque fuiste campeón, Sí, 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 mi sí. rey, pero pues entrabas 4 jugadas, porque el Claro. equipo es fuerte. Pero ahorita quiero ver de qué estás hecho, ¿no? Sí, Entonces, bueno, ahí hay muchas cosas que se claro. pueden tocar. Oye, suena increíble, está padre el proyecto. Les recomiendo que lo sigan a través de redes sociales. ¿Cómo están en redes sociales, amigo? Circuito Nacional MX en todas las redes nacionales y circuitonacional.com, ahí es donde está el Su sitio web. Su sitio web es lo que ustedes están viendo es un proyecto completamente establecido, es bastante profesional, está estructurado, o sea, no es algo improvisado. Próximos encuentros, 8 de marzo. 8 de marzo tenemos la edición 2 en el campo de Gamos, Cuemanco, Ujú. y vamos a tener la edición 3 el 1 de mayo. Estamos por definir todavía el venue, pero queremos hacer algo en la zona norte, en la zona de Lomas Verdes, Ejido de Oro, Ujú. pero estamos trabajando todavía en eso. Por lo pronto, 8 de marzo, por ahí los vemos. Y ahora sí, literal, si alguien se quiere inscribir, ¿cómo lo tiene que hacer? Circuitonacional.com, entras ahí hay un formulario de registro, ahí llenas todos tus datos, firmas un par de waivers, bueno, checks, ¿no? De que todo está en orden, de que tienes permiso de tus papás, si eres menor de edad, importantísimo revisarlo. Circuitonacional.com y ahí se pueden inscribir sin ningún problema. El registro cierra el viernes 6 de marzo, entonces importantísimo registrarse. No puedes llegar al campo y decir yo quiero participar, no, tienes que hacerlo previo. Ahí está para todos los que nos están viendo, escuchando. Inscriban a sus chavos o tú si eres jugador y estás en una buena edad y quieres hacerlo, tú de producción, tú que me estás viendo, pues escriban aquí con Cristian al 1 contra 1. 1 contra 1, circuito nacional, Circuito 1 contra nacional. Te voy a 1. decir CN1, que CN1. también veo que lo... Sí, lo tienes. CN1 son las siglas, correcto. Escribes al CN1 y bueno, oye, pues agradecerte muchísimo por dos cosas. La primera por exponernos todo este proyecto. Está padrísimo, está increíble, está innovador. Me encanta que estamos llegando a audiencias de esports, ¿no? Creo que lo estamos viviendo, está empezando a suceder en deportes de conjunto. Y número dos, por acercarnos a Alex, a Said, que la verdad son unos ultra referentes. Y para mí, te lo puedo decir como entrevistador, estar con gente de nivel internacional y que han representado a nuestro país es algo que me llevo para toda la vida. Entonces, mi Cristian y a todos los chavos que están aquí atrás, muchas gracias. A los invitados también que vinieron con los jugadores. Y bueno, despedirnos nada más. Síganos a través de nuestras redes sociales como Spalding MX y Spalding México. Sigan a mí como Eric.Haven. Sigan al CN1, al 1 contra 1. Inscríbanse, no tengan miedo. Rompan ese tema de mentalidad. Atrévanse al duelo, atrévanse a probar su carácter. ¿Cómo ves, Cristian? ¿Quieres agregar algo más? No, nada más tenemos 3 categorías, U15 de 12 a 15 años, U21 de 16 a 21 años y Open hasta donde les den las rodillas. Open hasta donde Hasta donde aguante el cuerpo. Perfecto, Cristian. Gracias, Eric. Muchas Un gracias. placer. Gracias, Spalding, por el espacio. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.